una capilla. ¿Saben lo que es una capilla? ¿Eh? Es como una iglesia, pero más chiquita que una iglesia. Sí, en muchos lugares hay capillas. Entonces Aguiar, ¿qué hace? Comienza a construir una capilla. Pero ¿saben qué cosa? Aguiar también construye la casa para lo que viviera el curita que iba a cuidar de la capilla. Y también va a construir un cementerio, porque miren qué cosa, en San Nicolás no había cementerio. Y si no había cementerio, ¿qué pasaba con las personas que morían? Sí, ¿y qué hacían? ¿A dónde las llevaban? Al cementerio. No había cementerio. Exacto. Las enterraban en el fondo de la casa. En el medio del campo las enterraban en el fondo de la casa. Así que fíjense cuántas necesidades tenía esta zona. Entonces Aguiar dice, bueno, yo voy a donar partes de mis tierras para el cementerio, que va a estar ubicado donde hacen educación física los chicos del Colegio Nacional y donde se inicia calle Mitre. Bueno, ahí estaba el cementerio. Va a donar un lote para hacer la casita del sacerdote que va a cuidar de todo, porque en esa época el cementerio era administrado por los sacerdotes. Y va a construir una capilla. Comienza la construcción. La capilla estaba donde hoy actualmente está el edificio de tribunales, al lado del inicio de calle Mitre. Entonces Aguiar comienza a construir eso y termina en el año 1755 su capilla. Pero le consulta a los sacerdotes qué nombre ponerle. Vieron que las iglesias tienen nombre. Entonces decidieron ponerle San Nicolás de Bari a esa capilla. Pero ¿qué pasa? La iglesia quedó terminada, el cementerio comenzó a funcionar, la gente que moría comenzó a ser enterrada en ese cementerio, y Aguiar muere 3 años después de haber terminado la capilla. Queda la viuda y los hijos. Entonces la viuda, como puede, sale adelante con sus hijos, pero la viuda muere al año siguiente, 1759, y quedan sus hijos vivos. Y los hijos comienzan a vender las tierras que eran de Aguiar. Y la gente comienza a vender la tierra o la casa donde vivía, y otros comienzan a construir su casa en torno, alrededor de la capilla, del cementerio y de la casita del cura. Y así se va formando San Nicolás de los Arroyos. ¿Se dan cuenta cómo se forma la ciudad? Bien. Pero no tenía nombre. Porque como no hubo una fundación, como no se crea la ciudad, no se le había puesto un nombre. Entonces, ¿cómo surge el nombre San Nicolás de los Arroyos? Imagínense esa gente que vivía en el medio del campo cuando llega a Aguiar. Si ustedes querían visitar a un chico que vivía en uno de esos lugares, era muy difícil encontrarlo. Porque ¿cómo hacían para encontrarlo? ¿Qué le decía? Sí, yo vivo en una granja en el medio del campo, pero había varias granjas. Entonces usaban como referencia a los árboles o los arroyos. Y decían, yo vivo cerca del arroyo, a 200 metros del arroyo. Yo vivo contra el río. Yo vivo cerca de un ombú o de un eucalipto. Al existir ahora la capilla, la gente comenzó a decir que era vecina de la capilla de San Nicolás de Bari en el pago de los arroyos. ¿Entienden? Vuelvo a repetir. Desde ese momento, al estar construida la capilla, ya había algo con que decir vivo cerca. Ustedes, por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde vivís? Vos me das la dirección, pero en ese momento no había calles. Entonces las casas tampoco tenían número. Era muy difícil encontrar a una persona. Pero ahora, al haber una capilla, la gente dice, yo soy vecina de la capilla de San Nicolás de Bari en el pago de los arroyos. Pero también era un nombre muy largo. Vecina de la capilla de San Nicolás de Bari en el pago de los arroyos. Era largo esto. Entonces comenzó la gente a cortarle el nombre. Y empezaron a decir, yo soy vecino de San Nicolás de los Arroyos. Y así quedó el nombre de esta ciudad, San Nicolás de los Arroyos. Y la ciudad comenzó a crecer. Y vamos a llegar a una fecha muy importante que ustedes van a conmemorar pasado mañana, que van a tener un acto. ¿Qué se recuerda?
El 25 de mayo. El 25 de mayo de 1810. La Revolución de Mayo fue la primera vez en que los criollos, los que nacieron en estas tierras, pudieron gobernar este país. Porque antes teníamos un virrey, que era un español nombrado por otro español que era el rey de España. En ese momento, el 25 de mayo, hay un cambio de gobierno que se llama Revolución y un grupo de personas nacidas en América comienza a gobernar estas tierras. Y entonces agarran a una de esas personas que estaba en ese grupo y le dicen, ¿por qué no forma un ejército y lleva este mensaje de revolución al resto de las provincias? Y esa persona viene para San Nicolás. ¿Sabe quién era esa persona? Manuel Belgrano. Belgrano viene para San Nicolás, pero no viene por el camino, la ruta que nosotros usamos para ir a Buenos Aires. Viene por un camino distinto, que era por el medio del campo en esa época, que se llamaba el Camino Real, que pasaba por la zona de Conesa y Erescano. Y viene con su ejército a San Nicolás, y acá se lo recibe con mucha alegría, porque era un miembro de la primera junta de este nuevo gobierno. Y viene con su ejército y un montón de jóvenes de 16, 17 y 18 años se incorporan al ejército de Belgrano. Y Belgrano sigue rumbo al Paraguay para llevar este mensaje de revolución. Pero siempre estaban los españoles dando vuelta. Y los españoles, chicos, no querían que nosotros fuéramos independientes. Los españoles querían seguir dominando estas tierras. Entonces mandan un grupo de barcos por el río Paraná. En Buenos Aires, cuando se dan cuenta que viene un grupo de barcos por esta zona, llaman a un marino que se llama Juan Bautista Sopardo y le ordena de que prepare una flota. A Sopardo le dice, pero yo no tengo marineros porque acá no hay una tradición marítima. No había soldados que estuvieran en la marina, había gauchos. Como sea, dice, arme 3 buques. Y a Sopardo, con gauchos y con soldados que nunca habían subido a un barco, arma 3 buques, 3 barcos para enfrentar a esa flota española. Y el 2 de marzo de 1811, frente a las costas donde está el batallón en la actualidad, ahí se produce el primer combate naval argentino, 2 de marzo de 1811. Y esto es muy importante, porque si ustedes agarran un libro de historia argentina, la primera vez en que se menciona San Nicolás de los Arroyos, en ese libro, es precisamente por ese hecho, por el primer combate naval argentino, que fue una derrota para los patriotas, porque nosotros, como les decía, no teníamos tradición marítima. Los soldados apenas habían subido a un barco por primera vez, muchos de ellos, y los españoles vencen. Y al vencer los españoles, dijeron, bueno, ahora nos van a tener que ver. Y los españoles, pocos meses más tarde, desembarcan en San Nicolás. Con los cañones destruyen varias casas. Desembarcan en San Nicolás y llegan al centro de la ciudad y comienzan a robar en todas las casas. ¿Por qué? Porque venían a buscar riquezas, porque a ellos no les interesaba la población. Van a la iglesia y lo matan al sacerdote que estaba a cargo de la iglesia. San Nicolás fue saqueada, robada en 1812. Esto llega a oídos en Buenos Aires y se decide poner fin al robo de los españoles. Entonces llaman a un militar que hacía poquitos meses que estaba en el Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, y le ordenan de que organice un regimiento para combatir a estos malos españoles que venían robando con sus barcos en todas las ciudades que estaban en la costa del Paraná. Ese militar se llamó José de San Martín. Y San Martín viene para San Nicolás, pero no entra en la ciudad, porque San Martín era muy inteligente. San Martín sabía que en la población había espías de los españoles, que le avisaban a los españoles todo movimiento de las tropas patriotas que luchaban por la independencia. Entonces San Martín deja su ejército en esa zona de Conesa y manda 2 espías. Los espías se sacan el uniforme y se visten de personas comunes y se acercan al río Paraná y miran y vigilan por la costa a ver si se ven los buques espías, los buques españoles. Y ven que venían navegando los buques españoles, entonces van y le avisan. Le dicen general, en ese momento no era general, San Martín era coronel. Pero le dicen, mi coronel, se acercan los españoles. Entonces San Martín sabía
de que no iban a desembarcar nuevamente en San Nicolás porque ya habían robado hacía pocos meses en San Nicolás, que iban a buscar otra ciudad. Entonces San Martín se apura con su regimiento de granaderos a caballo y llega a un convento, que es el convento de San Lorenzo, y se esconde con sus efectivos detrás. Los españoles desembarcan en San Lorenzo creyendo que iban a hacer lo mismo que habían hecho en San Nicolás, que se iban a robar todo, que iban a matar a la gente. ¿Y qué pasó? Detrás del convento sale San Martín con su ejército, con los granaderos a caballo, y los vence a los españoles. Así que miren todo lo que ocasionó la historia de San Nicolás. Esto ocurrió el 3 de febrero de 1813. Así que miren qué importante que es. Y la lucha por nuestra independencia continúa. Y ocurre otra fecha muy importante, el 9 de julio. ¿Qué pasó un 9 de julio? El día de la bandera. No, El día de la carapela. no. Un congreso. El día de la independencia. El día de la independencia, 9 de julio de 1816, se declara la independencia. Y ese Congreso de Tucumán que decide declarar la independencia recuerda a la ciudad de San Nicolás. Y dice San Nicolás, la ciudad en la que estuvo Belgrano, y los nicoleños se sumaron al esfuerzo de Belgrano integrando su ejército. San Nicolás, la ciudad del primer combate naval argentino. San Nicolás, el lugar donde pasó San Martín. San Nicolás, la ciudad que fue saqueada por los españoles. Entonces, el 23 de noviembre de 1819, ese Congreso de Tucumán declara ciudad a San Nicolás. Ahora, chicos, dentro de pocos meses, el 23 de noviembre, la ciudad de San Nicolás cumple 200 años. 200 años como ciudad. Es una fecha muy importante para los nicoleños, porque nada menos que el Congreso de Tucumán, el mismo Congreso que declaró la independencia, nos consideró ciudad. Y San Nicolás era una ciudad que estaba prosperando, pero estaba en el paso hacia el interior. Y por acá pasaban los ejércitos de unitarios y federales, que después comienzan a pelearse, porque entre 1810 y 1880 estuvimos 70 años peleándonos, entre unitarios y federales, entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Así que miren, pero hubo un hombre que se llamó Justo José de Urquiza, que en 1852 vence a Juan Manuel de Rosas y convoca a todos los gobernadores de todas las provincias a una reunión en esta ciudad, porque San Nicolás fue la primera ciudad que él pisa viniendo del interior, la primera ciudad de la provincia de Buenos Aires, que se suma al esfuerzo de Urquiza. Entonces convoca a todos los gobernadores, y los gobernadores de las distintas provincias vienen a la ciudad, y se van a alojar en casas de familia porque no había hoteles, no había pensiones, y ahí comienzan las discusiones acerca de qué había que hacer en este país. Y Urquiza les dijo, tenemos que dictar una constitución. Y los gobernadores le dicen, pero nosotros somos gobernadores. Bueno, ustedes si están de acuerdo en que tengamos una constitución, que no es otra cosa, chicos, que un reglamento. La constitución es un reglamento que todos deben respetar para vivir en paz y en armonía. Entonces, ustedes vayan a sus provincias, elijan 2 diputados y mándenlo a Santa Fe. Y así fue como al año siguiente, en Santa Fe, el 1 de mayo de 1853, se dicta la Constitución Nacional. Así que miren que todo esto fue posible gracias a que en San Nicolás, ¿no es cierto?, se pudiera hacer esa reunión, el acuerdo de San Nicolás. Y antes que siga con la historia, le quiero comentar algo acerca de los monumentos. En San Nicolás hay monumentos que recuerdan estos hechos muy importantes de la historia. En el nacimiento de calle Pellegrini, en la barranca del río Paraná, hay un gran monumento que tiene 16 metros de alto, que es como el obelisco, pero no tiene punta, que es un monumento al primer combate naval. En el interior de ese monumento están los restos de este marino que yo les dije, que se llamaba Juan Bautista Sopardo. Está el cofre que contiene sus restos y sobre ese cofre
está la bandera argentina. Así que tenemos que cuidar eso. Y si ustedes siguen después en la Costanera Baja, se van a encontrar con un monumento inaugurado hace poco, que es el monumento a los héroes de Malvinas. En el año 1982, este país fue a la guerra contra Inglaterra o Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Y esta ciudad, San Nicolás, es la ciudad que más muertos tuvo durante el hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982. 9 muchachos de acá de San Nicolás murieron y se rescató el cuerpo de uno solo. 8 de esos nicoleños están en ese buque hundido a 2000 metros de profundidad en el mar. Los familiares están vivos, quedan algunas madres, algunos padres, quedan los hermanos, quedan los sobrinos. Y ese monumento que está en la Costanera Nueva está en el nombre de todos los que murieron durante la Guerra de Malvinas. Y tenemos que cuidarlo. Si ustedes van un día a la Costanera y ven que un amiguito de ustedes se sube a ese monumento a tomar mate, a comer bizcochito, o con un fibrón lo está rayando, o con un corrector está tapando al nombre de alguno de esos héroes, les tienen que decir de que esos muchachos murieron para que nosotros sigamos teniendo la celeste y blanca, para que sigamos cantando el himno nacional, para que sigamos teniendo la misma bandera y sigamos siendo un país libre. Por eso hay que respetar los monumentos. Ustedes no saben, pero los familiares de los que murieron en el crucero General Belgrano no tienen un lugar donde llevar una flor porque el cuerpo de sus hijos no está acá. Entonces ese monumento para ellos representa el lugar que recuerda a su hijo. Y hay nicoleños que se suben arriba, se sientan arriba del monumento, sacan el equipo de mate como si fuera un banco de una plaza, lo escriben con un corrector, lo rayan con un fibrón, y eso está muy mal. Imagínense si van al cementerio y hacen eso arriba de la tumba de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos. ¿Cómo se van a sentir ustedes? Mal. Entonces tenemos que cuidar los monumentos, nos recuerdan cosas muy importantes. Por eso hay que cuidar los monumentos. Y San Nicolás, después de este acuerdo que yo les dije, siguió creciendo. Y la zona, San Nicolás comenzó a estar rodeada de quintas, de viñedos, de molinos. ¿En qué barrio está ubicada esta escuela? Santa Clara. ¿Saben por qué se llama Santa Clara? ¿Por qué? Porque cerca había un molino harinero, que era el molino de Santa Clara. Y en ese molino se molía el trigo y se molía el maíz, con el trigo harina y con el maíz la polenta. Todo esto ocurre en esta época, porque San Nicolás comienza a tener quintas, viñedos, y después, mucho tiempo después, cuando comienzan a construirse las fábricas, entre ellas Somisa, que ustedes no sé si escucharon hablar alguna vez de Somisa. Sí, sí. Bien, Somisa en la actualidad se llama Ternium Sideral, pero antes se llamaba Somisa. Y para construir esa fábrica venían miles y miles de personas todos los años y no tenían dónde vivir. Entonces tenían que construir su casa y esas quintas y viñedos comenzaron a lotearse y comenzaron a armarse los barrios. Y en esos barrios esas personas comenzaron a vivir y trajeron a sus familias. Y se comenzó a poblar todos los barrios de San Nicolás. Y en esos barrios hubo chicos. Y a los chicos había que brindarle educación. Y así surgieron las escuelas en distintas zonas de San Nicolás. Así que miren cómo una cosa nos lleva a otra. Todo eso es la historia. Todo eso es de esto que yo les vengo a hablar. No sé si quieren preguntar algo, tienen alguna duda.